Hola, mi nombre es María Camila González Molina y soy estudiante de sexto semestre del programa de trabajo social y hago parte del espacio académico Ética Profesional, donde el día de hoy socializaremos un poco acerca del capítulo sexto del libro Introducción a la Filosofía escrito por James Charles, y este capítulo se titula El egoísmo ético. Dicho capítulo gira en torno a tres postulados. En el primero arrancamos alrededor de una pregunta orientadora. En el segundo postulado nos exponen tres argumentos a favor de esta teoría. Y en el tercer momento o postulado se nos exponen tres argumentos en contra de esta teoría. Entonces vamos a dar inicio con el primero, ¿cierto? Les hablaba acerca de una pregunta orientadora y esta pregunta pues nos cuestiona si existe un deber de ayudar a quienes se mueren de hambre. Entonces allí se expone que cada día 15.000 niños mueren a causa de la desnutrición. Y se reflexiona en torno a que si los que tienen la oportunidad de tener un poco más de ingresos, un poco más para sobrevivir, aportaran a los que no, podríamos salvar pues muchísimas vidas que se pierden a causa de la desnutrición, pero nosotros solamente nos enfocamos en nuestros propios intereses y en nuestros propios lujos y no pensamos en los demás. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer según la moral? Es otra cosa que nos cuestiona el texto. La moral nos exige que equilibremos nuestros propios intereses con los de los otros. Por ejemplo, si en nuestros ingresos nos sobran $10, como nos dice este autor, la moral del sentido común nos dice que esos $10 que nos sobraron deberíamos aportarlos a una organización que luche en contra del hambre, y de esta manera estaríamos pues aportando a la causa. Por otro lado, también se nos hablaba de que todos sabemos que como personas tenemos unos derechos y unos deberes que deben ser cumplidos y que nosotros también debemos cumplir, pero no todos sabemos que aparte de estos, contamos con los deberes morales o naturales. Estos deberes hacen referencia a que nosotros pues tenemos de alguna manera responsabilidad con otras personas solo porque éstas podrían ser ayudadas o dañadas a causa de nuestras acciones, pues lo que nosotros hacemos. Los intereses de otras personas también cuentan por sí mismos, no simplemente existen nuestros propios intereses. Sin embargo, hay autores que afirman que nosotros no tenemos dichos deberes naturales o morales, y son los autores que están a favor del egoísmo ético. La idea del egoísmo ético es que cada quien debe buscar exclusivamente su propio interés. Esta es una teoría normativa porque nos indica cómo debemos comportarnos, es decir, buscar nuestros propios intereses sin importarnos los demás, nos dice qué es lo que debemos hacer. Y en esta teoría existe un principio de conducta fundamental que es el del interés propio, como tanto he hecho énfasis. Por lo tanto, el egoísmo ético no nos dice que debamos evitar acciones que ayuden a otros, no, pero, sin embargo, cuando nosotros le ayudamos a los demás es en busca de nuestro propio beneficio, o esto es lo que dice el egoísmo ético. Es decir, el egoísmo ético no nos dice, no, no ayuden a los demás y enfóquese solo en ustedes, pero sí nos dice, si van a ayudar a los demás, que tengan algún beneficio para ustedes. Entonces, y si no es de esta manera, si no es que obtengamos un beneficio para nosotros mismos en el instante, es porque ayudándole a esta persona vamos a labrar nuestro camino para que finalmente podamos conseguir nuestro propio interés. Aún así, el egoísmo ético no nos permite o nos invita a hacer lo que a nosotros se nos venga en gana. No. Lo que el egoísmo ético quiere es que nosotros hagamos lo que sea nuestro mejor interés. Es decir, no porque el egoísmo ético sea solamente pensar en lo que queremos, yo puedo dedicar mi vida entera a consumir drogas. No, esto no está bien visto por el egoísmo ético. Lo que el egoísmo ético quiere es que busquemos nuestros intereses, nuestros propios intereses, que nos beneficien de una u otra manera. En el texto era claro, donde nos decía que la estupidez no era una opción cuando se hablaba de egoísmo ético. Bueno, como segundo postulado encontramos los tres argumentos a favor de esta teoría, pero el autor nos explica que argumentos como tal no los hay porque los autores que confían en esta teoría, que dicen que es cierta, simplemente se quedan en el hecho de afirmar que lo es porque para ellos es una verdad obvia el egoísmo ético, pero no argumentan por qué lo es. Entonces él no nos habla tanto de tres argumentos, sino que él las expone como tres líneas de razonamiento. Como la primera línea de razonamiento encontramos que el altruismo es contraproducente. Entonces allí estos autores que están a favor del egoísmo ético nos explicaban que nosotros conocemos a la perfección nuestros propios deseos y qué es lo que queremos, pero que del mismo modo no conocemos a la perfección ni completamente los deseos de los otros, y que por lo tanto, si nosotros tratamos de ayudar a los demás, lo único que estaremos haciendo es más mal que bien porque no sabemos qué es lo que ellos verdaderamente desean.
Además, también se dice que es una intromisión en la intimidad del otro, pues porque estamos como metiéndonos en la vida de ellos al querer saber qué es lo que desean y aportarles a esto. Y pues encontramos que también hay una contradicción argumentativa, porque allí se nos hablaba de que si nosotros seguíamos nuestros propios intereses, íbamos a aportar al desarrollo social debido a que ya cada quien se iba a enfocar en sus propios intereses y no iba como a obstaculizar los de los demás. Pero si el egoísmo ético habla solamente de nuestros intereses, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el desarrollo de la sociedad si no deberíamos preocuparnos, valga la redundancia, por los intereses de los demás? Allí es donde el autor James Charles expone que dentro de este argumento hay una contradicción. Como segunda línea de razonamiento encontramos el argumento de Ayn Rand, una autora que expone el altruismo como la negación del valor individual. Ella nos cuenta, o bueno, si nos hace caer en cuenta, de que tenemos una única vida y que tenemos que vivirla y que entonces por lo tanto no podemos pensar en los intereses de los demás porque estaríamos sacrificando nuestra vida por la del otro y pues que esto no vale la pena. Entonces, esta autora nos obliga a elegir entre dos extremos, o el egoísmo ético o el altruismo, pero puede que exista un camino intermedio entre el velar por mis intereses mientras que ayudo a los intereses de los demás. Y como última línea de razonamiento encontramos el egoísmo ético es compatible con la moral del sentido común. Aquí, pues este argumento se resume en la regla de oro que fue pues, expresada por Thomas Hobbes y pues él nos decía, no debes hacer a los demás lo que no quieres que te hagan, porque si se los haces, si se los haces a los demás, muy probablemente te lo harán a ti. Pues en este postulado se resume el argumento de que el egoísmo ético es compatible con la moral del sentido común. En tercer lugar, encontramos el último postulado, que es donde se nos exponen tres argumentos en contra de la teoría del egoísmo ético. James Charles, en primer lugar, dentro de este último postulado, nos explica que varios autores han sentido la necesidad de explicar, valga la redundancia, por qué se encuentran en contra del egoísmo ético. Pero ninguno de los autores que dicen por qué están en contra del egoísmo ético emplea el argumento que para James Charles es obvio al rechazar esta teoría, y es que el hecho de buscar solamente nuestros propios intereses nos puede llevar a realizar cosas relativamente malas hacia los demás, y pues vamos a estar cubiertos o vamos a estar, sí, detrás del egoísmo ético, es decir, vamos a justificar el daño que podemos hacerle a los demás detrás del egoísmo ético porque estoy velando por mis propios intereses y entonces pues no tendría ninguna consecuencia. Por lo tanto, James Charles dice que solamente este hecho desacreditaría esta teoría como teoría moral. Aún así, los autores de los que él nos habla, ninguno de ellos toca este argumento, ellos exponen otros argumentos. Es así el caso del argumento que nos dice que el egoísmo ético no puede resolver conflictos de interés, donde el autor Kurt Bayer expone que el egoísmo ético no da soluciones al conflicto de intereses y precisamente para esto existe la moral, para dar solución a estos conflictos de intereses. Pero si nuestra moral es de interés propio, no nos facilitará soluciones para nuestros conflictos de interés. En segundo lugar, encontramos el argumento de que el egoísmo ético es lógicamente inconsciente, donde algunos filósofos, incluido Bayer, el autor que les mencioné anteriormente, exponen que el egoísmo ético conduce a contradicciones éticas y que por lo tanto no es una teoría válida porque donde hay contradicción no hay teoría. Eh, y como argumento final, se nos expone que el egoísmo ético es inaceptablemente arbitrario, ya que pugna por tratar a la gente de distinto modo, aun cuando no hay diferencias que lo justifiquen. Dividimos el mundo en dos, nosotros mismos y los demás. Entonces, él este ejemplo lo comparaba, por ejemplo, vaya la redundancia, con el racismo, donde nosotros dividimos a la gente por su raza, por su color de piel, pero si usted le pregunta a una persona por qué digamos, un negro es menos que un blanco, no tiene justificación alguna. Entonces aquí es donde nos habla de que el tema es arbitrario. Si nosotros dividimos el mundo en nosotros mismos y los demás, nunca vamos a poder responder por qué nuestros propios intereses tienen más valor que los demás. Entonces a esto hacía referencia el autor. Entonces, como ejemplo de la vida real encontramos varios, donde
se ve el egoísmo ético. Un ejemplo vigente es el que encontramos en la pandemia, ¿sí? El COVID-19 nos llevó a nosotros a preocuparnos simplemente por el bienestar de nuestra familia. Y mientras que en mi casa estábamos en confinamiento y no nos hizo falta comida, no nos hizo falta dinero, nosotros estábamos bien pensando en nuestros propios intereses, pero no nos importaba que nuestros vecinos o tuvieran comida, o tuvieran dinero, o estuvieran bien de salud. Entonces allí se presenta el egoísmo ético. Pensamos simplemente en nuestros intereses y no en los demás. También en la industria esto se ve cuando las empresas contaminan el medio ambiente simplemente porque necesitan mayor producción y no tienen la tecnología adecuada para que no se para que al aumentar su producción no se degrade el medio ambiente. Entonces piensan solamente en su interés propio y no piensan en el daño que puedan estar haciendo. Entonces, digamos, esto podría ser argumentado bajo el egoísmo ético y pasaría sin ninguna consecuencia. Ahora, desde mi rol como trabajadora social en formación, considero que siempre va a ser importante que nosotros mismos tengamos claros cuáles son nuestros propios deseos y nuestros propios intereses y debemos velar pues por cumplir estos. Pero no es correcto que querramos conseguir esto pasando sobre los intereses de los demás o haciéndolos sentir menos para conseguir, como ya les dije, lo que nosotros en un principio queremos. Creo que el egoísmo ético está bien en la medida en que nos obliga a conocernos e identificar cuáles son nuestros propios deseos, cuáles son nuestros propios intereses y pues de una u otra forma nos lleva como a establecer límites hacia los demás para que ellos tampoco pasen sobre nuestros intereses. Mm, por lo tanto, yo creo que todo esto se resume y con lo que me quedo de la lectura es con la regla de oro de Thomas Hobbes, donde nos explicaba que no debemos pasar sobre los demás o no debemos hacerle a los demás lo que nosotros no queremos que nos hagan a nosotros mismos, porque si le hacemos eso a esas personas, pues lo más probable es que nos lo hagan. Creo que cada quien debe velar por sus propios intereses, sí, que necesitamos de la ayuda de los demás para cumplir estos también, pero no que debamos hacer menos a los demás, dejarlos de lado o pasar sobre ellos para cumplir lo que a nosotros nos parece correcto. Eh, Esto sería como toda la reflexión en torno al capítulo Egoísmo ético del libro Introducción a la Filosofía de James Charles. Y para la profe, sí me gustaría profundizar en cuanto al tercer argumento a favor que nos expone aquí el autor, y es el egoísmo ético es compatible con la moral del sentido común, que es con lo que concluyo. Me gustaría ampliar un poco más acerca de este argumento. Por su atención, muchas gracias y hasta luego.